En los aeropuertos de todo el mundo a diario ocurren miles de historias que involucran a gente inocente que por una u otra razón terminan metidas en problemas con la justicia por errores muy comunes. En este canal hemos expuesto varios de estos casos, por eso hoy vamos a recopilar estos videos dedicados a contar estas diferentes historias sobre aeropuertos y entraremos a analizar por qué mucha gente cae ingenuamente en errores con su equipaje y durante los controles de seguridad, lo cual los ha llevado a ser capturados por la policía. Siendo un típico día de control aeroportuario normal, los agentes de policía se encontraban en alerta puesto que les fue advertido sobre un posible vuelo caliente que procedía de Lima, Perú, con destino hacia Madrid, España. Un vuelo caliente es denominado así por la policía española cuando hay advertencias de posibles viajeros transportando drogas o mercancía ilegal. Esto se evidencia cuando los pasajeros tienen comportamientos sospechosos, cuando los perros detectan anomalías en los equipajes o las cámaras de seguridad notan algo extraño. De inmediato el sistema de control se pone en marcha y los agentes en el aeropuerto de España están en alerta. Esta historia contada por el canal de Max España señala que en este caso la policía recibe el llamado para interceptar a una viajera de Perú. Este país, junto con otros de América Latina, es tenido en cuenta para pasar un control más riguroso de este tipo de mercancías y corroborar que ninguna de estas sustancias lleguen al país ibérico. Introduzca sus maletas por la máquina, por favor, le dice el agente de seguridad a la mujer luego de haberle interceptado en su vuelo y pedirle la documentación. De inmediato la mujer, sin poner oposición, accede a hacer todo lo que el policía le dice, por lo que introduce su equipaje en los escáneres de rayos X para verificar qué contiene su equipaje. Al parecer todo está bien, hay cosas que de costumbre la gente suele transportar como ropa, souvenirs, especias, comidas, nada raro. Sin embargo, hay algo que llama la atención de la gente al revisar con detenimiento por el escáner de rayos X. Se aprecian unos objetos que tienen una densidad que deberíamos ver. Dice la gente al ver que hay algo raro en el equipaje, pero no se puede ver a profundidad por la máquina y por lo tanto hay que destapar la maleta. La mujer, aunque tranquila, cuestiona el por qué deben inspeccionar aún más la maleta si ella no está transportando nada malo. Solamente quiere llevar a algunos familiares algunas cosas que trajo de su país y que nada de lo que tiene allí guardado es considerado como peligroso ni fraudulento, además de algunas cosas que una amiga le mandó llevar. El agente le explica a la mujer que no se preocupe, ya que de no encontrarse nada raro, el procedimiento no demorará más de unos minutos. La mujer accede y aún así logra mantener un comportamiento tranquilo, se le ve demasiado segura, como si en verdad no estuviera transportando nada raro. Los policías pueden notar que la mujer permanece tranquila en todo momento. Esto generalmente es síntoma de que la persona en realidad no está transportando nada irregular, o al menos eso quiere hacer creer. Muy bien, señora, ahora vamos a retirar el candado y el plástico de seguridad que tiene su maleta alrededor. ¿Está usted de acuerdo? La viajera peruana colabora en todo momento e incluso les dice que hagan lo que tengan que hacer, que dispongan de la maleta a su antojo y revisen todo lo que necesiten. Sin embargo, su calma poco a poco comienza a apagarse. ¿Lleva usted objetos que no sean suyos en la maleta?, le preguntó otro policía más experimentado y menos amable que el primero. La peruana le responde que sí y que contiene en la maleta cereales y regalos, pero esos regalos se los dio una amiga suya para que se los entregara a otras personas en España. La mujer dejó claro desde un principio que dicho contenido no era suyo, que solamente lo estaba transportando para hacerle el favor a un familiar de entregárselo a alguien en España, pues era un regalo. Los policías abren el equipaje por encima, pero no encuentran nada raro. Artesanías y recuerdos de Perú, al parecer para ser entregados como regalo a otras personas. Sin embargo, aquí es donde comienza todo a complicarse porque varios de esos regalos parecen ser servilleteros. Al tomarlos en la mano y calcular el peso, el policía nota algo raro y es que pesa más de lo común. Su peso no corresponde al que debería ser un objeto de dichas características. El objeto se encuentra envuelto en plástico y por lo tanto deben abrirlo con autorización de la mujer para comprobar qué tiene dentro. La mujer, aunque sin más alternativas, parece muy colaborativa con la policía y les dice que sí, que no hay problema y que pueden abrir lo que tengan que abrir, en este caso los servilleteros. De inmediato la gente saca un cuchillo especializado para abrir este tipo de elementos metálicos y al darle una apertura en la parte inferior del servilletero puede comprobar que tiene un extraño paquete de color plateado. La mujer atónita dice: ¿qué es eso?, por lo que la gente sigue investigando con mayor detenimiento. Es que no es posible, es todo lo que puede decir la mujer ante tremendo estado de shock en el cual se encuentra. Ella, al parecer y según lo que cuenta, no era consciente de lo que estaba transportando, pues esos servilleteros se los había entregado a alguien de confianza. A partir de este momento la actitud de la mujer cambia, pues al parecer no sabía qué era eso.
El agente le explica que el paquete tiene un polvo blanco en su interior y ahora deberán proceder a hacer una prueba de reactivo en la cual el polvo se le aplica un líquido especializado y si se torna de color azul entonces será positivo para cocaína. Luego de varios segundos se evidencia el azul del líquido, por lo que a partir de ese momento la mujer queda detenida por la policía. Ella, reflexionando, dice que no entiende qué acaba de pasar si esos regalos se los dio una amiga suya de mucha confianza, una persona muy allegada a ella, la cual jamás pensó que fuera a hacerle algo así. Ahora, y por culpa de la amiga, esta mujer deberá comparecer ante un juez quien deberá determinar cuál será la pena para ella. Usualmente este tipo de delitos ameritan penas de prisión que van desde 3 a 5 años de cárcel para dosis pequeñas de cocaína. Ahora, si la dosis encontrada supera un peso establecido, la pena se irá acrecentando. Esta mujer aprendió por las malas a no confiar en nadie cuando de hacer el favor de llevar encargos al extranjero se trata. Ropa impregnada de polvo. Esta siguiente historia es motivo de desconcierto para muchas personas, incluidas las autoridades. Se trata nuevamente de un vuelo procedente desde Perú. Esta vez las autoridades fueron alertadas antes de que el avión hubiera aterrizado. La alerta fue sobre una posible maleta con material sospechoso, por lo que el agente de turno se dispone a verificar qué es lo que está pasando. Una vez interceptado el objeto, es llevado a un cuarto para realizar la debida inspección de su equipaje. Allí los agentes de control deberán encargarse de revisar a profundidad el contenido de las maletas y en caso de cualquier anomalía o sospecha llamar a un experto en drogas para determinar qué tipo de situación es. A simple vista no hay nada raro, lo que más sobresale del equipo es ropa, sin embargo es demasiada. El guardia, desconfiado y guiado en su instinto y experiencia en este tipo de cosas, procede a oler la ropa, por lo que encuentra una fragancia algo peculiar. Las prendas huelen raro. Los agentes de control están preparados para determinar si un equipaje con ropa tiene impregnada droga encima, pues recientemente se ha popularizado mucho una nueva forma de traficar con este tipo de sustancias. Se trata de impregnar ropa con cocaína, ya que a simple vista pasa desapercibido. Sin embargo, al pasarla por el control químico y echarle el spray para ver si se pone en una tonalidad azul, se dan cuenta que la ropa tiene droga encima. Casi toda la ropa ha dado positivo para cocaína, por lo que proceden a decomisarla y pasarla por los encargados de determinar el nivel de pureza y cantidad que tiene. Sin embargo, ahí no acaba la cosa. Los agentes notan algo raro en la maleta en sí. Además de que la ropa tenía cocaína impregnada, también el viajero peruano traía la droga camuflada en la misma base de la maleta. El polvo fue impregnado en la base plástica de la maleta, por lo que deberán ahora desmantelarla para determinar cuánta cantidad trae el sujeto. La policía española determina el nivel de gravedad del delito dependiendo de la cantidad que trae el sujeto, por lo que el paso lo contarán con la estructura y la goma junto con la ropa. En total salieron unos 14 kilos aproximadamente. A partir de ahora queda usted detenido por presunto delito contra la salud pública. Le explica uno de los agentes al viajero, quien, sin alegar nada y con la mirada perdida, decide irse con ellos sin chistar. La primera historia deja una valiosa enseñanza: no confiar en nadie ni llevar equipaje ajeno. Y la segunda historia, que por más de que se trate de camuflar estas sustancias, la policía siempre la encontrará. Felipe, un extranjero procedente de Buenos Aires, Argentina, hacía su respectivo registro ante las autoridades aduaneras en los controles de seguridad y al parecer su documentación y requisitos estaban en regla. Le fue autorizado el ingreso a territorio español y él se dirigió a la zona de embarque para entregar el equipaje para abordar luego la puerta de salida que lo reuniría con sus seres queridos que lo estaban esperando ansiosos. Sin embargo, el registro para Felipe aún no había terminado. Metros antes de la salida del aeropuerto lo abordó uno de los oficiales de control de seguridad que aleatoriamente hacen registros a los pasajeros que están a punto de abandonar el aeropuerto. Y nuevamente le requirió los documentos al visitante, lo cual el joven los entregó. En esa oportunidad el funcionario español tuvo tiempo de revisar minuciosamente cada uno de los documentos que aportaba el argentino para que su ingreso por turismo a España fuera aceptado de manera legal. Pero algo le llamó la atención al oficial e inmediatamente le pidió que lo acompañara a una sala para interrogatorio y una revisión más profunda. Felipe no entendía por qué le estaban impidiendo su salida del aeropuerto, ya que él consideraba que los requisitos para el ingreso como turista a territorio español los había presentado en inmigración con la seguridad de que todo estaba en orden. Cuando ingresaron a la sala de interrogatorios, observó que el oficial entregó a un superior la carta de invitación que le acreditaba su hospedaje durante su estancia en España junto con los demás documentos. Tras consultar la base de datos, el funcionario
funcionario le indicó al extranjero argentino que la carta de invitación era falsa y que en España este es un documento oficial, por lo tanto se le acarrearía serios inconvenientes a la persona involucrada en este procedimiento. Inmediatamente el anfitrión que supuestamente iba a hospedar a este extranjero en su vivienda fue contactado y llevado de inmediato a la estación de policía, en donde se le efectuó un interrogatorio acerca de su documentación. Se identificó como tío de Felipe y este confesó que cuando estaba averiguando los trámites que tenía que hacer en la inspección de la policía para la adquisición de la carta de invitación para su sobrino, se le acercó una mujer que dijo ser tramitadora de este tipo de documentos y que se encargaría de sacar la cita y tramitarla, ya que ese era su trabajo. Le mostró que tenía dentro de su maletín muchos expedientes que estaban tramitando de varios de sus clientes con una anterioridad que ya la habían contactado. Esto le dio seguridad al anfitrión que hospedaría a Felipe en su casa y acordaron que esto lo llamaría una vez obtuviera la cita para presentar los documentos personalmente, y de ahí en adelante ella se encargaría de todo y que le cobraba 100 euros por el servicio, los cuales le pagaría una vez entregara la carta de invitación. Efectivamente, 2 semanas después supuestamente había conseguido la cita y se encontraron en la comisaría de policía cercana a su residencia y le entregó la fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda donde hospedaría a su invitado, fotocopia del pasaporte y del NIE. Además le entregó 80 euros para el pago de la correspondiente tasa. La mujer, quien decía llamarse Mireya, le hizo firmar el formulario que previamente había llenado con toda la información tanto de él como de su invitado, y le dijo que si quería se fuera y ella se quedaría y lo presentaba, ya que había mucha gente en espera. Sin embargo, el tío de Felipe ya había averiguado con anterioridad tanto los requisitos como el valor de la tasa que debía pagar y qué tipo de formulario debía rellenar para presentar la solicitud, y le dio seguridad ya que las citas las estaban dando con más de un mes de demora y ella la había conseguido en 2 semanas y sin pago anticipado por el servicio. Una semana más tarde, la mujer citó al tío de Felipe en un bar cerca de la residencia y le entregó el documento y le exigió el pago de 100 euros en efectivo, que era lo que habían hablado con él para seguir rápidamente el documento, y nunca más volvió a saber ni tener contacto con esa mujer. Unos días más tarde, el documento supuestamente original llegó al lugar de la residencia de Felipe en Argentina y este emprendió su viaje sin pensar que experimentaría la peor pesadilla de su vida. La ingenuidad de este hombre la pagó con creces, ya que no solamente le denegaron el ingreso a España a su sobrino, a quien también deportaron de inmediato y le prohibieron la entrada por 10 años, sino que por ser responsable de este documento público que fue falsificado, se enfrenta a las consecuencias por cometer este tipo de fraudes contemplados en la ley española, además de la pérdida de la residencia legal y su futura deportación una vez haya resuelto su situación ante la justicia de España. Este tipo de trámite jamás se puede realizar a través de tramitadores, ya que se tiene que registrar de manera presencial y suministrar datos personales tanto del anfitrión como de su invitado, y serán verificados por las correspondientes autoridades antes de expedir el documento. No obstante, es uno de los motivos más recurrentes de denegación de ingreso de extranjeros, ya que el documento se puede presentar de forma original. Es obligatorio hacerlo, así lo indica la norma, la cual es publicada en el BOE. No aceptan fotocopias ni impresiones, así muchos aseguren que los han presentado en estos formatos. Por otra parte, y como lo aseguran muchos usuarios de este canal, generalmente el paso por inmigración es muy rápido y fácil, y en la mayoría de los casos no revisan la documentación, sino que solamente les sellan el pasaporte y les dan la bienvenida, y cuando hacen revisiones las hacen de manera aleatoria. Sin embargo, esto no es motivo para que no se cumpla a cabalidad todos los requisitos exigidos para el ingreso del territorio español, porque como lo podemos confirmar con esta historia, nadie está exento de que le puedan solicitar su identificación en cualquier parte del aeropuerto, aun cuando esté a punto de abordar la puerta de salida. Tengan presente este tipo de recomendaciones porque usualmente muchas personas dicen que cuando viajan a España desde cualquier parte de Latinoamérica no les pidieron ningún documento. Por otra parte, hay personas que mencionan que cuando han viajado a España sí les han pedido todos estos documentos, que la carta de invitación, la demostración de los recursos económicos también, el tiquete de regreso, que el pasaporte esté en perfectas condiciones de uso y que también su fecha esté vigente, y también en algunos casos es importante que tengan visado, ya sea de estudios, de trabajo o de turismo. Por ejemplo, en el caso del visado de estudios es importante que obviamente sepan que este trámite se realiza desde el país de origen y que tienen que cumplir ciertas normas, entre ellos el seguro médico, entre ellos las tasas obligatorias, los formatos con información personal que hay que rellenar. Hay que sacar la cita en la embajada o consulado del país de origen y usualmente la dan más o menos dentro de 3 semanas o un mes. Posteriormente tú te diriges al consulado o la embajada y presentas, digamos, tu documentación con fotocopias y todo. La historia la protagoniza René Remund junto a su esposa Linda, cuya noticia fue cubierta por cientos de medios de comunicación en todo el mundo debido al insólito problema. La pareja se había estado preparando para pasar unos días en Suiza, su país natal,
y allí la idea era estar unas semanas en casa de unos familiares. El experimentado viajero, para quien ya era costumbre viajar a dicho país, dio la notificación a su empresa de telefonía móvil para poder utilizar su teléfono estando fuera de los Estados Unidos. Al parecer y sin mayores contratiempos, la empresa T-Mobile se encargó de gestionar todo lo referente a la activación del roaming de datos internacional, este servicio que permite utilizar los datos móviles en el extranjero. El agente de la empresa le dijo que ya todo estaba solucionado y que podría disponer de su teléfono en el momento en el que abandonara el país, a lo que René se sintió más tranquilo. Los días pasaron y René junto a su esposa disfrutaron varios días en Europa de vacaciones, compartieron familia y aprovecharon para descansar de la rutina y monotonía diaria en la que estaban acostumbrados a vivir en Estados Unidos. Una vez terminado el viaje y de vuelta a casa, la tranquilidad del hombre se vio alterada cuando tuvo en sus manos la factura del teléfono. Al parecer y de primer vistazo, la suma del recibo era de $143. Al final nada de qué preocuparse, pues el precio parecía ser razonable. Sin embargo, al momento de pagar dicho recibo fue que René se dio cuenta realmente lo que estaba sucediendo. No eran $143, sino $143,000 los que debía a la empresa de teléfono. Este dato le perturbó tanto que René no supo qué hacer en ese momento. Todo se le confundió y no sabía qué acababa de pasar. La cifra a pagar era tan grande que no podía imaginarse de que de verdad se trataba de algo en serio. Ante la incredulidad, el hombre se puso en contacto con la empresa, pues tal vez todo podía deberse a algún tipo de error. Realmente, y luego de obtener más información al respecto, se dio cuenta de que no se trataba de un error. Al parecer, esos son los precios que se suelen cobrar por este tipo de servicios cuando se viaja al extranjero y se utilizan los datos móviles. Durante su estancia en territorio europeo, el hombre había utilizado 9.5 gigas de datos. Esto era inaudito, pues es una cantidad insignificante para todo lo que le estaban cobrando en la factura del teléfono. René solamente había utilizado su teléfono para cosas tan básicas como enviar fotografías y videos, además de intercambiar mensajes en las redes sociales. Nada raro. Era difícil entender entonces cómo dichas acciones podrían incurrir en costos tan elevados que le llegasen a costar $143,000. A pesar de su incredulidad y luego de aclararlo todo con el servicio al cliente, sus sospechas eran ciertas. La factura era válida pues estaba estipulado en las condiciones y términos del servicio, por lo que esa factura tenía que ser pagada. Ante tal situación, el hombre decidió contratar con un abogado y empezar un proceso legal para ver si de esta manera podía zafarse al menos de una parte de la gran deuda. Al cabo de varios días y por recomendación de personas cercanas, René envió una carta al presidente de la compañía T-Mobile, lo cual parecía ser una buena idea. En ese documento le pidió la exoneración de la deuda, pues, aunque legalmente tenían que cobrarla, se trataba de un error por parte de él y los años de fidelidad con la empresa tenían que servir de algo, ¿no? Finalmente, y luego de 2 semanas de negociaciones, la empresa le notificó a René que decidieron eliminar la factura completa, por lo que el hombre por fin pudo descansar ante semejante problema. Eso sí, tuvieron que emprender una buena lucha para quitarse esa deuda de encima desde un principio. Esta historia sirve como ejemplo para leer y releer nuevamente y tratar de entender correctamente los términos y condiciones del servicio de telefonía celular al salir del país con el uso del roaming internacional. Este tipo de servicios suelen ser bastante elevados y por eso es que hay que buscar otras alternativas. Un buen método muy sencillo y bastante económico de hecho es al llegar a Europa comprar una tarjeta SIM en prepago y recargarle entre 10 y 20 euros dependiendo de cuántas gigas de internet vayan a necesitarse. Esta compra permite utilizar la tarjeta de manera indefinida, recibir y realizar llamadas tanto dentro del territorio europeo como por fuera del continente. Además de disfrutar de los datos móviles en todo momento, pues muchas compañías llegan a dar hasta más de 50 gigas por 15 euros. Así que ya lo sabes, documéntate muy bien acerca de los precios y condiciones de las empresas de telefonía móvil al viajar al extranjero. Estafado a través de Booking termina durmiendo en las sillas de un restaurante. Esta siguiente historia es contada por una pareja procedente de Zaragoza, España, la cual contó ante medios de comunicación de este país que fueron víctimas de una estafa a través de la famosa aplicación para buscar alquiler conocida como Booking. La pareja menciona que se disponía a viajar a Londres en lo que parecía ser un viaje de vacaciones para descansar del trabajo y la monotonía diaria. Estuvieron viendo varios alojamientos en distintos tipos de la ciudad. Ellos lo que buscaban era comodidad, economía y un sitio que quedara medianamente cerca de los lugares que se iban a visitar durante su estadía. Luego de hacer la reserva en un apartamento que se veía espectacular en fotos, espacioso, en un sitio céntrico de la ciudad y a un muy buen precio,
Pasó lo que ellos no se iban a imaginar. Al parecer todo se veía bien, la habitación limpia, amplia y con un precio decente. El precio del apartamento por 3 días y 2 noches era de 150 euros, un aproximado de 135 libras. Luego de realizar el pago, a la pareja de españoles les llegó un email confirmando la reserva. La pareja se sorprendió y se decepcionó cuando, al llegar al sitio del supuesto lugar, encontraron un local que parecía estar abandonado y muy alejado de lo que parecía ser en las fotos de la aplicación. Como es obvio y con mucha indignación, escribieron y llamaron a la aplicación para exigir explicaciones y que les dieran una pronta respuesta, puesto que además de no concordar el sitio con el que tenían en mente, se encontraban en uno de los barrios más problemáticos de la capital inglesa. El tiempo iba pasando y la pareja comenzaba a preocuparse más y más, puesto que no tenían dónde más quedarse y buscar un alojamiento a esa hora era complicado. Dado que luego de los reiterativos llamados al servicio del cliente de la aplicación no encontraron respuesta alguna, no tuvieron más remedio que quedarse a dormir en un restaurante de venta de kebab que se encontraba al lado. Lo bueno fue que el dueño parecía buena gente y no tuvo problema en dejarlos pasar la noche ahí. Al día siguiente, y luego de haber pasado una noche de perros durmiendo en una cama improvisada encima de unas cuantas sillas juntas, pudieron comunicarse en otro lugar para poder hacer otro alojamiento. En este relato, dado a conocer por el medio de comunicación La Sexta, los jóvenes dicen que no recibieron respuestas sobre el inconveniente por parte de la aplicación y que, de hecho, les fue dada una amenaza ya que, según ellos, Booking les quería hacer un recargo adicional por cancelación, alegando que no se habían presentado al alojamiento. Este tipo de quejas suelen ser recurrentes tanto por parte de personas que alquilan sus inmuebles como a los clientes que buscan alquilarlos. Y es que al momento de alquilar una habitación, hostal o apartamento, es complicado ponerse en contacto con alguien de servicio al cliente de manera oportuna en este tipo de aplicaciones. Todo comenzó con la noticia acerca del nombramiento de Efraín como nuevo CEO de una empresa tecnológica con sede en Los Ángeles, California. El joven, natural de Ciudad de México, se encontraba viviendo con su pareja a quien invitó a viajar con él a tal ciudad para emprender una nueva vida juntos. La chica aceptó e hicieron planes para viajar a las 2 semanas siguientes. Por internet, Efraín compró boletos para él y su novia Lisette, asignando números de asientos, equipaje de bodega, equipaje de mano y el artículo personal para llevar en la cabina. Había que preparar muy bien ese viaje de 4 horas de duración para que saliera lo más cómodo posible y con toda la calma. Al parecer la compra salió correcta y al joven solo le hacía falta realizar el check-in un día antes del vuelo. El día del vuelo casi llega, pero Efraín, a quien no le gusta dejar nada para el final, se disponía a realizar el check-in 24 horas antes de abordar el avión. Sin embargo, no pudo hacerlo puesto que la página de la aerolínea estaba caída. Luego de insistir varias veces, el joven definitivamente no pudo hacer dicho trámite, por lo que su pareja le dijo que no se preocupara y que al día siguiente salieran un poco más temprano al aeropuerto para realizar el check-in allá mismo. Por lo tanto, el joven aceptó. Al día siguiente salieron 1 hora antes para el aeropuerto y allí hicieron todos los trámites y controles en rigor, el check-in, facturación de equipaje y paso por los controles de seguridad. Luego de la inspección con la policía parecía que todo estaba bien, ya solo les faltaba esperar un poco más de 1 hora para que su vuelo llegara y poder abordarlo. Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse y a tomar un rumbo distinto cuando la policía los detiene tajantemente. ¿Es usted Efraín Fernández? El joven consternado le contesta que sí y de inmediato el policía le pide que les muestre sus documentos y sus pasaportes de viaje. Los jóvenes sacan sus documentos y sin entender nada de lo que estaba pasando deciden cooperar para que, sea lo que estuviera que estaba pasando, fuera rápido y así no tener mayores inconvenientes. El policía les pide 1 minuto de paciencia mientras corrobora la información a través de un dispositivo electrónico mientras va llamando a otros compañeros suyos a través del comunicador de radio que tiene en la mano. ¿Ocurre algo, oficial?, le pregunta Efraín al policía, quien al parecer sabía muy poco de lo que estaba pasando. El agente le pide que tenga paciencia, pues en un momento va a explicarle lo que está ocurriendo. Los minutos van pasando y la pareja cada vez se preocupa más porque, además de no saber qué es lo que pasa, el tiempo límite para abordar su vuelo se va pasando, por lo que podrían perder el avión si es que la situación no mejora. Luego de un mensaje por radio que le llega al policía que les pide que lo acompañen a un lugar apartado donde hay otros policías más con varias maletas consigo, los jóvenes acceden. Al llegar allá, otro policía comienza a hablar con el primer oficial y le indica que los pasaportes de los jóvenes tienen que quedar retenidos indefinidamente, puesto que descubrieron que podrían estar metidos en un caso de tráfico de drogas.
Esta información se le da a conocer a la gente, a los jóvenes, quienes quedan en shock pues no entienden nada de lo que está pasando. Acompáñenos al cuarto de interrogatorio, joven. Le dice el policía a Efraín, quien ya está más preocupado no tanto por su viaje, sino por lo que está sucediendo en ese preciso instante. Además que a estas alturas ya debe haber perdido su vuelo sin quererlo, por lo que acaba de meterse en serios problemas con la policía. El agente le indica que encontraron droga en su equipaje y que deberá responder por dicho delito. Efraín elige su maleta, pero al parecer no es la misma que coincide con la que los policías tenían registrada en el sistema. El policía le dice entonces que dicha maleta no es suya, pues no está registrada a su nombre. De inmediato saca otro equipaje y le dice a Efraín: esta es su maleta, joven. Efraín niega rotundamente tal información al policía y le dice que esa maleta que tenían allí no era suya, que la suya era esta otra, es decir, la que tenía él en la mano. El problema, según el policía, es que las etiquetas registradas no coinciden con ello. Luego de media hora de confirmaciones de información, de una requisa a fondo del equipaje y de constatar con la mujer de la aerolínea encargada de facturar el equipaje, llegaron a la conclusión de que todo fue un error y que realmente la maleta que contenía droga, aunque estuviese a nombre de Efraín, no era de él. Tal parece que la mujer de facturación del equipaje cometió un error y cambió las etiquetas de la maleta de Efraín con otra que contenía droga. Por el momento, aclarar las cosas ante una confusión de tal magnitud fue un alivio para Efraín. Aunque perdieron su vuelo a Los Ángeles, pudieron salvarse de semejante problema. La policía le hace entrega a Efraín de su equipaje y luego de aclarar lo sucedido al joven mexicano, les dice que la situación es muy extraña, pues justo cambiaron la maleta por una que contenía droga, como si todo estuviera premeditado. La policía, por su parte, se pone en la tarea de investigar a fondo qué fue lo que sucedió y la mujer de la aerolínea solamente dice que fue un error, pero no saben realmente qué es lo que está pasando, aunque señalan que dicho cambio podría haberse dado en el momento en el que los operarios que manipulan el equipaje de las bandas transportadoras tuvieron contacto con ellas. También sirvió mucho revisar las cámaras de seguridad, porque de esa manera Efraín pudo comprobar que el equipaje que entregó sí era el correcto, así como se pudo apreciar la hora exacta y el lugar donde lo facturó. A pesar de todo, Efraín no sabe si realmente fue un error o si lo hicieron a propósito para inculparlo. Sea como sea, el asunto ya no era incumbencia de Efraín, sino de la policía competente del caso, por lo que su pasaporte y el de su pareja les fue devueltos. La policía ahora se encuentra tras la búsqueda del verdadero dueño del equipaje con droga, a quien logran capturar antes de embarcar su vuelo. Al parecer el sujeto quería ir a la misma ciudad, pero de alguna manera logró cambiar la etiqueta de su equipaje con la de Efraín, por lo que si la policía llegaba a descubrir dicho equipaje, el sujeto no iba a ser descubierto. La inspección de policía encontró 2 kilos de droga en el equipaje en un compartimiento secreto. Sin embargo, Efraín alegó ante la aerolínea que sus derechos fueron vulnerados y dijo que impondrá una demanda contra la empresa por daños y prejuicios, además de haberle ocasionado que no podría llegar a tiempo a su primera reunión con la empresa. La aerolínea se puso en contacto con él y además de reasignarlo en un nuevo vuelo, le dijo que iban a compensarle y que la situación iba a ser investigada a profundidad para saber realmente qué fue lo que pasó. El joven, quien además tiene familiares abogados, se puso en contacto con un bufete quienes le indicaron que cabe una demanda contra la aerolínea por esta situación, pues en manos de ellos está toda la responsabilidad de lo ocurrido. Al final lo que queda de esto es estar más pendientes con este tipo de cosas, no confiarse demasiado. Es recomendable en estos casos tomar una fotografía de la etiqueta antes de entregar la maleta y verificar toda la información. Además, al momento de recibirla en el aeropuerto de destino, verificar que la maleta no haya sido abierta y que su contenido no esté alterado, puesto que podrían haber sacado o metido algo. En caso de que encuentres algo así, hay que denunciar inmediatamente con la policía. Dos pasajeros de procedencia chilena se disponían a entrar a España a través de la muy turística ciudad de Barcelona. Pasando por todos los filtros que tienen este tipo de lugares, fueron detenidos por la policía, quien notó un comportamiento sospechoso por parte de los dos sujetos. De inmediato fueron llevados a un sitio apartado para ser interrogados e inspeccionar su equipaje en búsqueda de materiales ilegales o mercancía que no debería ser transportada. El guardia de la policía señala que detuvieron a los sujetos primeramente para revisar la maleta. Una vez les fue entregada por parte de los viajeros, se dispusieron a revisarla a fondo a ver si no traían nada raro. De igual manera, la policía también tiene que inspeccionar las prendas para determinar que no están impregnadas de droga ni ningún tipo de sustancia ilícita. Muchas veces los traficantes impregnan la ropa con cocaína y una vez llegan al país de destino, lo que hacen es lavar la prenda para posteriormente filtrar el agua y recuperar la droga. Al parecer este tipo de prácticas son muy comunes hoy en día. Luego de varios minutos de inspección del equipaje, el cual era bastante, el agente de policía no encontró nada fuera de lo común.
Solamente había ropa, enseres, regalos, prendas personales, relojes, etc. Sin embargo, lo que llamó la atención de dichos sujetos es que se comportaban de manera extraña, como si no tuvieran buenas intenciones al llegar al país europeo. El paso a seguir por parte de la gente fue solicitarles los pasaportes y mirar en la base de datos toda la información acerca de sus últimos viajes. Su sorpresa fue grande cuando en el sistema pudo ver que uno de los sujetos ya había entrado a España varias veces durante los últimos meses. Exactamente, entraba cada 3 meses. Esto evidentemente enciende las alarmas, pues no es normal que una persona que indique que viaja a España de turismo entre cada 3 meses al país, por lo que la policía decide separar a los dos sujetos en habitaciones distintas para realizarles todo tipo de preguntas en referencia a su viaje y así poder extraer más información para ver si coinciden estas dos versiones. Uno de ellos señala primero que va a entrar a España en calidad de turista y que ambos van con el mismo motivo. Menciona además que solamente quieren visitar algunos sitios importantes de Barcelona, como lo es el Estadio Camp Nou, del equipo de fútbol del Barça, la Sagrada Familia y la Barceloneta. Claramente la versión que da el primer chileno no concuerda mucho con la realidad, pues no es muy normal que una persona viaje cada 3 meses a España a visitar los mismos sitios turísticos. ¿A qué viene usted a España? Esa fue la pregunta tajante del oficial de policía al hombre a quien, más allá de saber qué respondía, lo que quería realmente era ver cómo reaccionaba ante esta clase de preguntas. El sujeto simplemente dice que quiere estar de turista y tomarse unas copas para luego descansar, puesto que su viaje desde Chile lo dejó bastante cansada porque fueron casi 14 horas de vuelo. El oficial de policía quiere cerciorarse de que el sujeto no va a quedarse de manera ilegal en España, por lo que procede a preguntarle a qué se dedica en su país de origen y qué hace su amigo. El chileno responde que es mecánico y que tiene una empresa familiar, por lo que no tiene planeado quedarse irregularmente en España, sino solamente visitar algunas ciudades y luego de unas cuantas semanas volver nuevamente a Chile. Además, mencionó que su compañero es su sobrino y se encuentra estudiando. Esta versión no le convence mucho al policía, por lo que acceden a interrogar al otro hombre para ver si las respuestas que dan coinciden con la versión del primero. Para la policía es importante saber que por medio de estas preguntas si los sujetos transportan sustancias consigo, si piensan emigrar de manera ilegal o si podrían representar un peligro potencial para la seguridad del país. Luego de varias preguntas, al parecer todo está en orden. Sin embargo, uno de los policías que se encontraba inspeccionando el pasaporte de uno de los dos sujetos llegó con novedades. Luego de mirar en el sistema y constatar con los cuerpos policiales, encontraron que uno de los viajeros tenía antecedentes penales y al parecer eran fuertes. Se descubrió que el sujeto tiene antecedentes por robo en casas particulares y además de eso pertenece a una banda criminal, por lo que de inmediato fue puesto bajo disposición de la policía. A partir de este momento queda usted detenido. Eso fue lo que le dijo el oficial de policía al sujeto al comprobar los antecedentes penales. Los mozos de escuadra solicitaron su captura de inmediato y no demoraron mucho para llevárselo. Sin embargo, pese a todo lo anterior, y ya que no encontraron nada en el equipaje del viajero, la policía sospecha que el sujeto podría estar transportando droga en ese preciso momento, debido a su prontuario, por lo que quieren que confiese si es que ha consumido alguna bolsa con cocaína y la lleva dentro del organismo. ¿Ha consumido usted sustancias recientemente? Esa fue la pregunta del oficial de policía, quien increpó al chileno, pues sabe que trae algo escondido. El viajero chileno le menciona que no trae nada consigo ni ha consumido nada tampoco. La Guardia Civil está entrenada para detectar cualquier anomalía y comportamiento sospechoso por parte de los viajeros que buscan transportar algo, ya sea droga o contrabando. El chileno sigue negando todo y diciendo que él solo quiere pasear por Barcelona y visitar otras ciudades del país. Tanto así que está dispuesto a que le hagan toda clase de pruebas necesarias como rayos X o pruebas médicas. Nos salta una alarma en la base de datos que tenemos compartida con todos los cuerpos policiales, explica el policía, quien indica que lo que tiene que hacer ahora con esta información es entregar al sujeto el cuerpo policial del caso. Por otro lado, el otro sujeto no tenía un prontuario delictivo activo y era la primera vez que visitaba España. Tampoco se le encontró nada raro en el equipaje, por lo que pasó a quedar en libertad. Esta vez estos sujetos fueron detenidos no por tener incompletos los requisitos de viaje para entrar a España, sino por el prontuario delictivo de uno de ellos. Es normal que muchas personas del extranjero quieran llegar a España haciéndose pasar como turistas cuando realmente lo que buscan es delinquir para posteriormente regresar a sus países de origen y esperar un tiempo para volver a Europa a hacer de las suyas.
Y en otras noticias de inmigración, se supo hace poco que España deportó de bolivianos que se vararon en el puerto de Barcelona. Pues estas personas venían desde este país de Sudamérica hacia España y pues fueron deportadas a excepción de una sola persona. Leemos aquí lo que dice el periódico El País, el cual señala que solamente 4 personas de las 69 que estaban en ese crucero han podido quedarse en el país, o sea en España, y que ahora viven en Girona. Todos son de la misma familia y 3 de ellos menores y con personas españolas. Estas personas cabe recordar que llegaron al puerto de Barcelona el pasado 2 de abril de este año, del presente año, y la policía los retuvo temporalmente pues mientras se miraba qué solución se les daba a su situación porque llegaron de manera ilegal. Esta historia nos fue enviada por un seguidor del canal, quien menciona que su primo, el que llamaremos Samuel, para proteger su identidad, salió de Bogotá, Colombia, el día 15 de enero del 2024. Su objetivo era el de pasar unos meses por Europa y conocer varios de los puntos turísticos más importantes, pues era su sueño desde niño. En particular, uno de sus más grandes sueños era el de conocer la Torre Eiffel en París durante la temporada de invierno, por lo que durante muchos meses de antelación se preparó y ahorró dinero para poder costearse los gastos del viaje, pues viajaba solo y no tenía en Europa ni familiares ni amigos que le pudieran dar posada. Samuel tenía además el afán de probar el risotto a la milanesa en un reconocido restaurante de Roma, pues un amigo suyo que ya había estado en esa ciudad meses atrás se lo había recomendado. Emocionado por su viaje y un colchón financiero en su cuenta bancaria, Samuel compró los pasajes de avión para viajar a Europa para poder estar allí durante 2 meses aproximadamente, sin saber que ni siquiera podría pasar del aeropuerto por un error que a cualquiera le podría pasar. Cuando abordó el avión desde Bogotá, Samuel pasó por todos los controles de seguridad que tiene el aeropuerto El Dorado. Y eso es mucho decir, pues los controles de la policía para detectar narcóticos o cualquier tipo de sustancias ilegales son bastante estrictos. La policía en El Dorado cuenta con perros entrenados especialmente para olfatear este tipo de sustancias, policías con experiencia en detección de comportamientos anormales y cientos de cámaras de seguridad regadas por todas partes. Sin embargo, Samuel no era el tipo de personas que se arriesgara a transportar este tipo de sustancias, ni mucho menos que arriesgara su estabilidad y paz mental por unos cuantos pesos de más. Pero aún así, este tipo de sustancias lo llegarían a afectar. Luego de casi las 12 horas de viaje atravesando el Océano Atlántico, el avión llegó al aeropuerto Adolfo Suárez Barajas de Madrid. Pese a que tenía planeado recorrer España, allí se dispuso a buscar la siguiente terminal, pues tenía el vuelo de escala directamente hacia París, en donde estaría al menos por una semana de vacaciones. Después de varios minutos recorriendo el aeropuerto y preguntando a las demás personas por dónde debía ir para tomar su siguiente vuelo, Samuel fue abordado por 2 oficiales de policía que le pidieron su documentación y le hicieron preguntas en referencia a su viaje. Samuel, un poco asustado, pero tranquilo de saber que tenía todo en regla, cooperó con los policías y les presentó el pasaporte y los respectivos documentos de viaje como la reserva de hotel y su itinerario de viaje. Uno de los oficiales de policía se contactó por radio con otro oficial que al parecer se encontraba al otro lado del aeropuerto en una oficina frente a un computador. Este le dijo que verificara el número del pasaporte del colombiano y otros datos más. La inspección no duró más de 3 minutos, sin embargo el policía lo miraba con serias sospechas. «Caballero, déjenos ver su maleta, por favor», le dijo uno de los oficiales de policía, a lo que Samuel, tranquilo pero preocupado al mismo tiempo, accedió. Cuando los oficiales abrieron la maleta y comenzaron a inspeccionar, no duraron mucho tiempo cuando en el primer bolsillo del equipaje encontraron una bolsa negra cuyo contenido se veía sospechoso. De inmediato Samuel se timbró y frunciendo el ceño viendo dicho paquete dijo: «¿Qué es eso? ¿De dónde salió?». Los agentes de policía le pidieron al joven que los acompañara a un cuarto especializado en analizar este tipo de contenidos, pero Samuel les dijo que tenía su vuelo de escala muy pronto y que no podía ir con ellos pues no podía perder el avión. Uno de los policías, que llevaba el control de la situación, le dijo que no era una pregunta y que las cosas podrían ser más graves de lo que él pensaba. «Es mejor que coopere con nosotros y no nos haga las cosas más difíciles», dijo el agente. Samuel, ahora con los nervios de punta, accedió y los 3 fueron para el salón a seguir inspeccionando la maleta. Por el camino y mientras caminaban, Samuel no dejaba de preguntarse a sí mismo qué era ese paquete que tenía allí y por qué lo habían encontrado dentro del bolso si eso no le pertenecía. El joven comenzó a analizar todas las posibilidades y lo que le llegaría a pasar donde dentro de ese paquete haya lo que él pensaba que había. Al llegar, los agentes abrieron el paquete con envoltorio negro y descubrieron un extraño polvo blanco. De inmediato le hicieron un análisis para determinar qué clase de elementos eran.
Al exponerlo con un reactivo especializado en detectar este tipo de cosas, el color del líquido se tornó azul, lo que en estos casos significa positivo para cocaína. En ese momento, el agente que hizo el análisis le dijo a Samuel: a partir de este momento queda usted detenido por un delito contra la salud pública. Samuel, mirando toda la escena, no podía creer lo que estaba sucediendo, pues él sabía que ese paquete y esas sustancias no le pertenecían. Pasmado y con la mirada perdida, no podía creer ni entender nada de lo que pasaba. ¿Qué iba a pasar ahora? ¿Cómo se lo diría a su familia? ¿Cómo llegó ese paquete ahí? ¿De qué manera puede comprobar su inocencia? Estas y decenas de preguntas más rondaban por su cabeza una y otra vez sin explicación alguna. Ahora perder el viaje a Europa, su sueño desde que era pequeño, era el menor de sus problemas. El joven colombiano estaba afrontando la posibilidad de ir a la cárcel por 5 años por un delito que él no había cometido, pues estaba seguro de que esa mercancía no le pertenecía. Al cabo de unos minutos, su mente por fin pudo reaccionar y lo primero que le dijo a los agentes es que ese paquete no era suyo, que alguien más lo había metido allí. El policía le dijo que si no era suyo, entonces ¿dónde cree que se lo pudieron haber metido? Samuel, con más preguntas que respuestas, no supo qué contestar. Lo único que pensó fue que las personas que acomodan el equipaje para meterlo al avión podrían haber estado implicadas. Mentalmente el joven devolvió sus pasos y trató de recordar todo lo que hizo, dónde estuvo y con quién habló desde que salió de su casa de Bogotá hasta que se bajó del avión en el aeropuerto de Madrid. Sin tener claros todos los momentos, no lograba encontrar una respuesta ante tal tensionante momento, pues de eso dependía su situación con la policía. Lo único que puedo decirles es que soy inocente. No sé cómo llegó ese paquete a mi maleta. Si hubiera querido transportarlo, lo habría metido en un sitio más oculto y no a la vista como ustedes lo encontraron, ¿no cree?, mencionó el joven. Angustiado, les pidió a los agentes poder realizar una llamada para poder comunicarse con su familia en Colombia y poder explicarles lo que acababa de pasar. Sin embargo, el esfuerzo fue nulo porque sus familiares no le atendieron la llamada luego de varios minutos. Confundido y preocupado, Samuel comenzó a recordar que cuando se encontraba en el aeropuerto El Dorado en Bogotá, conoció a un extraño sujeto que comenzó a hacerle la charla justo cerca de la entrada del baño público. Aquel sujeto le preguntó primero dónde quedaba el Terminal 2, a lo que Samuel le indicó el camino con la mano. Sin darse cuenta, Samuel comenzó a hablar con aquel sujeto acerca de temas varios como el motivo de su viaje. El sujeto le dijo que ya había hecho un Eurotrip y le recomendó algunos sitios para visitar durante su estancia en territorio europeo. También le hizo advertencias sobre sitios a los cuales no debía ir, pues podrían ser peligrosos. Samuel, que ya había conocido varios países de Latinoamérica pero ninguno de Europa, le siguió preguntando al sujeto acerca de sus viajes y entre charla y charla el tipo se fue ganando su confianza. Como tenía todavía tiempo para abordar su vuelo y no quería utilizar los baños del avión, Samuel aprovechó el momento y ya que estaba cerca del baño del aeropuerto, quiso entrar y hacer sus necesidades en aquel lugar. El problema es que tenía mucho equipaje y en su mayoría ropa de invierno, por lo que el entrar al baño con todo eso encima podría estar bastante tedioso. El sujeto, al ver a Samuel tan enredado con todo su equipaje, quiso embolatarlo ofreciéndose a cuidárselo mientras él se iba al baño. En un principio, Samuel se negó pues desconfió por un momento de las intenciones del sujeto, pero las ganas por entrar al baño le ganaron y decidió solo dejarle la maleta mediana, pues ahí solamente había ropa y nada de valor, por lo que si la perdía pues no era tan grande el daño. Además, la maleta tenía candado, lo que le dio más seguridad a Samuel. A eso se le suma que el aeropuerto estaba lleno de policías y cámaras por todas partes, por lo que pensó que un posible robo era poco probable. El colombiano le dejó entonces dicha maleta y se metió al baño tratando de demorarse lo menos posible pensando en su equipaje. 5 minutos después, Samuel salió y se encontró con el sujeto quien le tenía la maleta. Al parecer, todo estaba en orden. Luego de 10 minutos más de charla, Samuel se despidió pues tenía que facturar el equipaje y posteriormente ingresar a la sala de espera para abordar el vuelo. Volviendo al presente, Samuel les explicó a los policías toda esta historia y señaló que aquel extraño sujeto que conoció en Bogotá era el responsable directo de que ese paquete con cocaína estuviera en su maleta. Él me metió eso en la maleta, no puede haber otra explicación, porque aparte de eso en todo este tiempo no he dejado sola mi maleta, mencionó. Los policías, tratando de empatizar con Samuel, le dijeron que su historia podría ser cierta, pero que eso no le podía quitar la responsabilidad de transportar dichas sustancias, pues se encontraban en su equipaje. Por lo tanto, debía ser detenido y se le asignaría un abogado para comparecer frente a un juez quien deberá analizar su sentencia. Al final, Samuel fue llevado al calabozo del terminal y luego de eso tuvieron que pasar 2 días para que el juez dictara su sentencia. A pesar de que el joven colombiano no tenía antecedentes penales y que en todo momento alegaba su inocencia, esto no sirvió de nada pues las pruebas estaban en su contra.
La policía encontró en ese paquete 3 kilogramos de cocaína y por lo tanto el juez le hizo pagar 5 años de prisión por tráfico de estupefacientes. A pesar de que en este caso no fue culpa suya transportar dicho cargamento, Samuel cometió el error de confiar en alguien que acababa de conocer. Este tipo de cosas las hacen los traficantes de drogas por 2 motivos. El primero, para ver si pueden lograr pasar droga a otro país sin exponerse ellos personalmente, y el segundo, para que al viajero lo capturen a propósito con poco cargamento, mientras que en otra parte del aeropuerto hay mulas transportando más kilos de esas sustancias. Los usan como conejillos de indias. Historias como estas sirven para que la gente tome conciencia y no sea tan ingenuo cuando se encuentra en un aeropuerto. Pillado con las manos en la masa. La segunda historia de hoy sucedió en el aeropuerto de Lima, en Perú, cuando un hombre de mediana estatura es detenido por la policía del lugar para una requisa de rutina. Esta historia, contada por el programa Alerta Aeropuerto de National Geographic, menciona que la policía en este aeropuerto constantemente revisa comportamientos sospechosos de los viajeros y hace controles aleatorios para verificar la documentación y el equipaje. Su equipaje ha sido observado por los rayos X del aeropuerto. Vamos a hacerle una inspección en su presencia, dijo el policía al viajero. El sujeto, nervioso pero algo tímido, acepta ayudar a los policías con una requisa y ellos le piden que los acompañe al cuarto de interrogatorios, donde además de hacerle algunas preguntas de rutina sobre su viaje, también verificarán su equipaje. Una vez llegados al cuarto para inspeccionar la maleta, los agentes le abren para mirar su contenido. Apenas abierta, encontraron varios paquetes con un contenido sospechosos. Las bolsas ni siquiera estaban ocultas en los bolsillos del equipaje, estaban a simple vista. Luego de eso, uno de los agentes del lugar abrió el primer paquete que encontró y al mezclarlo con el reactivo que indicaría que dicho material es droga, encontraron que la coloración es azul turquesa, es decir, positivo para cocaína. Usted quedará detenido a partir de ese momento, le dijo el policía al sujeto. En ese momento, y con un evidente rostro de preocupación, el hombre no tiene más remedio que afrontar lo que se le viene encima. Aquí la cuestión no es si el tipo transportaba o no sustancias ilícitas, la cuestión es la cantidad y el peso, pues dentro de dicha maleta habían 12 paquetes con un peso total de 7.7 kilogramos. La pena de cárcel para este sujeto podría ser bastante severa por la cantidad que llevaba, sin embargo parecía que no acababa ahí, pues la policía tenía serias sospechas de que en su otro equipaje, el cual no había sido recogido todavía, podría haber más droga. Al inspeccionar y encontrar el otro equipaje del sujeto, encontraron dentro de estos paquetes también cocaína. La suma total en kilos fue de más de 15 luego de la prueba química. Con el solo hecho de que el total de la sustancia sea más de 15 kilogramos, ya los cargos que se le impugnan al sujeto pasan de ser tráfico básico a tráfico agravado. Esto en términos legales es gravísimo. Ahora la policía trasladará al sujeto a comparecer frente a un juez. Por este hecho podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión. Pero cuéntanos, ¿qué piensas sobre esto? En la primera historia el joven no sabía que transportaba dichas sustancias y ese fue su error, ser ingenuo. En la segunda historia el hombre era consciente y aún así transportó una gran cantidad. Esta historia es contada por el Canal 13, en donde policías de investigaciones de Chile señalan que desde la compañía aérea Iberia realizaron un reporte acerca de una pasajera boliviana que se encontraba viajando con destino a Madrid, haciendo escala en Chile. Mientras la chica se encuentra realizando su check-in de equipaje, la policía se cuestiona por qué en el pasaporte presentado por la mujer no hay un sello de ingreso a Chile, lo que podría implicar que ella haya ingresado de manera irregular al país sudamericano para posteriormente viajar a España. Ante la situación, la policía la detiene y comienza a realizarle todo tipo de preguntas en referencia a su viaje. La primera y muy importante es porque su pasaporte no tiene sello de ingreso a Chile. Este tipo de situaciones puede representar un lío legal tremendo porque no está justificada su estadía en territorio chileno. En su pasaporte debe quedar el registro. Ante la duda, la policía decide llevar a la mujer a un cuarto donde será más interrogada y le realizarán un análisis de documento de identidad. Si los oficiales descubren alguna irregularidad al respecto, la situación legal de la boliviana podría verse en serios inconvenientes. Luego de inspeccionar en la base de datos, los policías no encontraron registros que acrediten el número y nombre de la boliviana en el sistema, por lo cual le preguntan si tiene otro tipo de documento que acredite su identidad. La mujer responde que sí y que tiene la cédula de identidad. La sorpresa de los agentes fue grande cuando le preguntaron a la mujer su nombre, a lo que ella respondió Elizabeth, lo cual no corresponde con su pasaporte. De inmediato la situación se pone tensa, pues confirman que el documento de viaje no es el de la joven boliviana.
Esta clase de cosas son muy delicadas y muchas personas no son conscientes que esto puede ser un delito muy grave. Hacerse pasar por una persona utilizando documentos públicos ajenos podría hacer que los agentes de policía detengan a la mujer e inicien una investigación para determinar por qué utiliza el pasaporte de otra persona. ¿Por qué tiene usted ese pasaporte? Fue la enfática pregunta del agente de policía a la mujer, quien claramente se veía muy nerviosa. Ella respondió que lo tomó de su hermana, pues tenía el propósito de viajar a España para trabajar. La chica explicó también que al llegar a España tenía un contacto con una amiga la cual la estaba esperando con un trabajo. Sin embargo, luego de los cuestionamientos de la policía, la chica indicó que no tenía contrato de trabajo. Hay que recordar la importancia de viajar al extranjero con los documentos en regla. Europa particularmente es una región en la que tener un permiso de trabajo o una residencia que permita ejercer algún oficio en particular es fundamental para poder permanecer allí. No está permitido entonces viajar a España sin un permiso que acredite alguna actividad en particular. Para el caso de Bolivia, por ejemplo, es bien sabido que tanto España como el resto de países del espacio europeo Schengen exigen un visado de turismo para poder permanecer en un periodo de hasta 90 días. Este permiso les permite estar a los bolivianos hasta por 3 meses en España, no más tiempo que eso. A esto se le suma que dicha visa no permite trabajar, por lo que la visa de trabajo se tramita de manera diferente. Para este caso, la chica no estaba bien informada y a eso se le suma que está cometiendo el delito de suplantación de identidad, que en Chile es penado por la ley. Los minutos van pasando en la sala de investigación y ahora el turno es para la asistencia técnica, la cual se encarga de revisar el pasaporte en una máquina especializada con el fin de chequear la autenticidad de este. Ella deberá verificar el estado del documento, si es legítimo o si está adulterado. Luego de varios minutos en revisión, la asistente técnica confirma que el pasaporte es genuino, pero la visa estampada está adulterada. Los números de vigencia de la visa no concuerdan, se ven claramente que han sido modificados ante el lente. Le informo que usted está detenida. Esas fueron las contundentes palabras del agente de policía hacia la joven boliviana luego de descubrir que, además de la suplantación de identidad, el pasaporte presentado por ella está adulterado. La joven, que creyó que podría realizar un viaje internacional haciendo escala en otro país antes de llegar a España, descubrió que el delito que acababa de cometer es más grave de lo que pensaba. Situaciones como esta, así como transportar sustancias ilegales dentro de un avión, son delitos que dependiendo del país son más castigados que otros. Inmediatamente le fue informado a la joven de su viaje, que por obvios motivos no podría continuar y que ahora ella deberá responder ante las autoridades chilenas. Los delitos por los que se le acusa a la mujer son delito fragante de usurpación de nombre y falsificación de pasaporte. En este caso, el delito de flagrancia es un indicativo proveniente de infraganti o infraganti, el cual explica que dicha persona ha sido sorprendida cometiendo el delito justo en el acto. Es también un sinónimo de la expresión que coloquialmente se utiliza como atrapado con las manos en la masa. Lastimosamente, en este caso, la joven, por ignorancia o por atrevimiento tal vez, tendrá que comparecer en un tribunal de ese país para responder por dicho delito. Es muy probable que en esta situación la chica haya tenido buenas intenciones de viajar al extranjero con el fin de trabajar, pero no lo hizo de la manera correcta. La policía le menciona a la chica que se comunicará con el tribunal para ponerlos al tanto de la situación y que quedarán a la espera de lo que proceda. Esta historia, aunque lamentable, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer al viajar a España. Cuando se pasa por los controles migratorios o de seguridad con respecto al equipaje, hay que ser muy cauteloso y mantener al día toda la documentación requerida. Errores como estos se pueden evitar simplemente con sentido común. En todas partes, portar un documento de otra persona presentado como propio y hacerse pasar por dicha persona es un delito muy grave. Esto empeora cuando se utiliza para viajar a otro país. Las normativas internacionales para viajar a Europa indican que en Latinoamérica 4 países necesitan visa para poder entrar a países extranjeros del espacio Schengen. Estos países son Bolivia, Cuba, Ecuador y República Dominicana. Los demás países de habla hispana no requieren de un visado, pero sí presentar los demás requisitos de entrada como pasaporte vigente, reserva hotelera, recursos económicos, tiquete de regreso, entre otros. Ahora le van a leer sus derechos por estar detenida. Inmediatamente le es notificado a la mujer boliviana de su detención. Pasa a ser trasladada al recinto de guardia a la espera de lo que diga la policía. Elizabeth Espinosa fue detenida por hacerse pasar por su hermana y pretender ingresar a Europa de manera fraudulenta.
Además de esto, su pasaporte se encuentra adulterado y por tal motivo será pasada a control y detención. Espero que esta historia te sirva para que no cometas el mismo error. Casos como estos ocurren a diario en aeropuertos de América Latina y Europa. Estos delitos son detectados todo el tiempo por los agentes que están especializados en este tipo de casos. Por lo tanto, no vale la pena arriesgarse y arruinar todo lo que implica un viaje de estas magnitudes. El protagonista de esta historia es un pasajero de procedencia desde Dubái y su destino final era Copenhague, Dinamarca. Esta historia ha sido contada en el canal de Xmax España, donde narran que el sujeto en cuestión se disponía a hacer escala en este país para continuar con su vuelo. Sin embargo, cuando pasó sus cosas por el escáner de rayos X, los agentes de control de seguridad notaron algo sospechoso, por lo que pensaron que se podía tratar de material ilegal. Consecutivamente trasladaron el tema a asuntos fiscales. Al notar ellos que su equipaje contenía elementos extraños fuera de lo común, le solicitaron al viajero que abriera su equipaje para comprobar qué tenía dentro. Este tipo de controles son muy comunes en aeropuertos de todo el mundo porque además de sustancias ilícitas, los viajeros también podrían transportar contrabando de mercancías, lo cual depende del número de elementos que se tenga guardado puede ser de mayor o menor gravedad. El sujeto presionado y algo nervioso les comenta a los agentes de control que es la cuarta vez que visita España y que lo hace desde Dubái, lo que lo pone aún más en sospecha ante los ojos de los agentes. En este tipo de situaciones, los agentes de control tienen bastante perspicacia, pues las probabilidades de estar frente a un potencial criminal son bastante altas. Sin embargo, en ocasiones simplemente se trata de un viajero que se encuentra nervioso por los controles de rutina, por lo que se deben mantener todas las medidas de cautela. Al inspeccionar se dan cuenta de que el sujeto transporta una cantidad significativa de relojes, al parecer de alta gama avalados entre $26,000 y $32,000. Al transportar en un aeropuerto de Europa tantos elementos similares, podría ser que la persona en cuestión tenga que vérselas con la aduana y pagar los debidos impuestos en caso de ser necesario. Además de los varios relojes que el sujeto llevaba en su equipaje, también habían muchos perfumes, algunos de ellos árabes. El sujeto, con un tono de relativa tranquilidad, les explica que tanto los relojes como los perfumes eran para uso personal y que no iban a ser comercializados. Adicional a eso, los agentes encontraron también cápsulas para cigarrillos electrónicos en cantidades que podrían ser para venderlas luego en otro país. Aunque en este caso no hay pruebas para alegar que se trate de contrabando, el exceso en el número de mercancía sí podría suponer un problema para el viajero, pues no se puede transportar todo eso de esa manera. Sin embargo, eso lo decide la agencia tributaria. Dependiendo de la procedencia del viajero, la agencia tributaria le hará pagar o no impuestos por las cosas que se transporta. Esto se debe a que los ciudadanos europeos, al viajar dentro de los países comunitarios, deben pagar cierto tipo de impuestos y tasas dependiendo de la mercancía que transporten. En este caso, el sujeto no tiene su residencia en Europa sino en Dubái, por lo que no está obligado a pagar impuestos por el material que transporta, a excepción de los cigarrillos electrónicos. Para el caso de estos elementos o el tabaco, la cosa cambia porque el régimen que regula este tipo de cosas es distinto para los residentes europeos como para los viajeros. En ese sentido, los agentes de control explican que en la ley se aclara que en régimen de pasajeros hay una cantidad máxima de 10 cápsulas de 100 miligramos que pueden ser transportadas. Esta medida resulta ser incómoda para el pasajero, quien alega que es ilegal tener que pagar impuestos por los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, tendrá que pagarlos. El transporte de mercancías, especialmente en personas que van a entrar en territorio español en calidad de turistas, es bastante controlada. En este canal hemos hablado el otro día acerca de una mujer colombiana que pretendía ingresar a España varias mochilas artesanales hechas por ella misma para venderlas en este país. La policía le explicó que eso no podía ser transportado de esa manera y que debían decomisársela o pagar los respectivos impuestos por ello. Pasa lo mismo cuando se trata de viajeros que pretenden entrar o salir con grandes cantidades de elementos del mismo estilo como ropa, zapatos o comida. Las regulaciones europeas en este respecto son muy estrictas y los viajeros deben pagar las tasas correspondientes. Por lo mencionado, es importante que si pretendes entrar a España o cualquier otro país de la Unión Europea con algún tipo de mercancía, con el ánimo luego de venderla, deberás pagar las tasas o en otro caso abstenerte de transportar en grandes cantidades, pues podrías perderlas. Volviendo al caso del viajero procedente de Dubái, el sujeto señala que tiene miedo que le decomisen su mercancía y ahora cambia la versión de la historia. Inicialmente había dicho que la mercancía era para su uso personal y luego cambió la versión de la historia y señala que también quiere compartirla con sus familiares y amigos.
Ese comportamiento pone aún más en sospecha al sujeto. Al final el sujeto no tuvo mayores problemas, simplemente tuvo que pagar 200 euros de impuestos por los vapeadores eléctricos, pues llevaba 80 cápsulas de 100 miligramos, es decir, 70 más de las permitidas en España. Tener claras varias cosas con respecto a la denegación de la entrada a España a extranjeros en los controles de inmigración. En algunos casos los controles podrían ser mayores a personas de procedencia de determinados países o territorios, pues, dada la historia de algunos estados, los vínculos con narcotráfico o contrabando podrían afectar la reputación de dicho país y su relación con España. A pesar de que en el pasado varios países de Latinoamérica tenían este problema, hoy en día este tema no supone un problema mayor. Las relaciones migratorias entre países se han ido solucionando año tras año y la seguridad se ha fortalecido durante este tipo de controles. Pero eso no deja de lado el hecho de que para algunos países hispanos es más fácil entrar a España que para otros, y también para el territorio Schengen. Algunos necesitan visa y algunos no. La exigencia o no de la visa depende en gran medida de los problemas sociales y diplomáticos que tengan dichos países y qué tan buenas relaciones tengan con los miembros de la Unión Europea a nivel comercial, económico y en muchos casos político. Mi país no necesita visa para entrar a España, ¿podrían denegarme la entrada? Aunque la gran mayoría de países de América Latina no necesitan de una visa para poder visitar territorio español y el resto de países del espacio europeo, Schengen, como Italia, Francia, Alemania, Portugal, etc., es importante que sí cumplan los demás requisitos que pretenden entrar a España. En ese sentido es crucial saber primero que los 4 países de habla hispana que sí necesitan una visa para entrar a España son Ecuador, Bolivia, República Dominicana y Cuba. Los demás países del territorio no necesitan visa, es decir, Colombia, Argentina, México, Venezuela, etc. Esto siempre y cuando su estadía no supere los 90 días de permanencia en territorio europeo. Cabe recordar que esta estadía es solamente para turismo, visitar sitios de interés general, visita de familiares y todas las actividades relacionadas a esta práctica. Por otro lado, si una persona pretende trabajar o incluso realizar estudios de larga duración con este tipo de permanencia, no podrá, pues no es una autorización para este tipo de actividades. Si pretendes entrar a España para trabajar y vivir una buena temporada, deberás tramitar un permiso de residencia con autorización de trabajo para poder estar más tiempo en el país. Si quieres que hablemos sobre este tema en profundidad y expliquemos cómo se tramita el permiso de trabajo, déjalo saber en los comentarios. Principales motivos por los que te pueden denegar la entrada a España. Al viajar a España y al pasar por los controles de seguridad y migratorios, es indispensable poder demostrar el motivo del viaje en caso de ser preguntado. Muchas veces el agente de control en el aeropuerto le pregunta al viajero cosas como motivo del viaje, cuánto tiempo se quedará en España, dónde se hospedará, tiene familiares o conocidos en el país, qué lugares visitará. El no responder de una manera coherente este tipo de preguntas podría generar sospecha de que la persona tiene intenciones de quedarse de manera irregular en el país. En algunos casos incluso podría revisar el teléfono celular del viajero para corroborar la información suministrada. Eso es algo que muchas personas no saben. Ellos lo que pretenden es comprobar que el viajero ingresará a España, realizará la actividad que dice y luego retornará a su país de origen, sin representar una carga económica para España y sin intenciones de emigrar. Durante los últimos años, el número de inmigrantes que se han acentuado en territorio español ha aumentado considerablemente, a tal punto que los controles se han visto en la obligación de endurecerse más, en gran medida por la presión de partidos de extrema derecha en el país. ¿Qué requisitos para entrar a España me pedirán en el aeropuerto? Los requisitos para viajar a España son los mismos que se han venido pidiendo desde hace tiempo, aquí te los contamos. Reserva de alojamiento. Este requisito es fundamental porque es la manera en la que demuestras de dónde te vas a hospedar, ya sea en el sitio de algún familiar o en un hotel. En caso de ser reserva de hotel u hostal, deberá estar debidamente especificado el número de días que tienes reservado y a su vez deberá coincidir con la fecha de entrada y salida en el país, la cual se puede ver en los tiquetes de avión. Medios económicos. Hay que demostrar 113 euros diarios por persona por el número de días que te quedarás en España. También se debe agregar que el monto mínimo de demostrar, independientemente del número de días de estadía, es de 1.020 euros. Esto puede acreditarse en tarjetas de crédito o débito y una parte en efectivo. Tiquete de regreso. Así como entras, debes salir. Eso es lo que debes demostrarle al oficial de inmigración mediante el tiquete de regreso a tu país de origen una vez finalice tu estadía en España. Seguro médico. Aunque no sea totalmente indispensable presentar este requisito, sí es bastante recomendable porque le dará más credibilidad a tu estadía en territorio español.
Y además podrás estar tranquilo durante todo tu viaje, pues cubrirá cualquier eventualidad que tengas en territorio europeo. Itinerario de viaje. Aunque no es obligación presentar este requisito, es recomendable tener un buen itinerario donde se especifiquen los sitios que visitarás, los días programados, medios de transporte, tiquetes a lugares turísticos y demás. Cuanto mejor puedas demostrar el motivo de tu viaje, más fácil podrás acreditar que estarás como turista. Países europeos que más rechazan extranjeros en sus fronteras. Como mencioné anteriormente, el tema de la inmigración ilegal en Europa es una problemática que año tras año se viene acrecentando y por lo cual muchos países ya han comenzado a tomar cartas en el asunto. España, por ejemplo, denegó la entrada a unas 200.000 personas en el año 2016. Fue el país de la Unión Europea con más denegaciones deportadas. Por otra parte, Alemania fue el que más órdenes de expulsión emitió. Inmigrantes sirios, en su gran mayoría, han elegido países como Alemania como destino para emigrar. Para el año 2016, el censo de ese país reportó unos 370.000 inmigrantes en situación irregular. Por otro lado, ciudades como Atenas registraron en los últimos años cerca de 1 millón de indocumentados dentro de su territorio. Muchos inmigrantes pasan por países del sur de Europa para continuar su travesía hacia los países del norte. Por la misma fecha, Francia, quien quedó de segundo en la lista detrás de Alemania, reportó un alto número de extranjeros en situación irregular con un número cercano a los 90.000, el doble que España. En el caso de España, muchas de esas denegaciones fueron en ciudades tales como Ceuta o Melilla, las cuales son las únicas fronteras que Europa tiene directamente dentro del territorio africano. Dentro de ese territorio, el número de rechazos dentro de la frontera fue de unos 200.000 por el año 2016. Ingreso de latinoamericanos a España. En términos generales, la inmigración masiva de latinoamericanos a España ha provocado que los controles de los aeropuertos se endurezcan, particularmente dependiendo del país de procedencia del viajero. Sin embargo, dada la larga historia y cultura que tienen en común América Latina y España, existen hoy en día muchos acuerdos entre estos países que permiten el flujo migratorio y turístico hacia el país ibérico. El solo hecho de compartir el mismo idioma y tener una cultura tan similar permite que un latinoamericano radicado en España se acople muy bien a este estilo de vida. Lo que busca el gobierno no es prohibir la inmigración, sino que los inmigrantes que decidan quedarse a vivir en España respeten las leyes y se acomoden a la sociedad de una manera amena para todos. Lastimosamente, hay algunos grupos que llegan a Europa a provocar problemas de orden público y de paso hacer quedar mal al resto de sus compatriotas, pues la generalización en un país tan multicultural expande cada día. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado y que les haya servido. Cuéntenme en los comentarios qué opinan al respecto, qué opinan sobre la inmigración masiva hacia España y hacia Europa. ¿Creen que los controles para los latinoamericanos en España son bastante rigurosos? Déjenlo saber en los comentarios. No olviden suscribirse y dejar like a este canal.